bastante importante y tiene un impacto muy grande porque la mayoría de las personas trabajamos en organizaciones, ¿cierto? Entonces, lo primero es presentarle a este panel que está bueno, está entretenido, y creo que son referentes un poquito en cada uno de sus áreas para poder contarnos un poco y generar una conversación que sea interesante. Sebastián Amaral, primero, es diseñador de formación y socio de IDEMAX Business Consulting, IDEMAX Science Strategies, empresa de consultoría en transformación de negocios desde la estrategia y el conocimiento, con oficinas en Chile y México. Jurado de los premios de innovación Aboni, director del concurso de diseño de la Corporación de Madera Corma y reconocido como el mejor profesor de máster de innovación y diseño en la Universidad Adolfo Ibáñez durante el 2023. Bienvenido, Sebastián. Eso. Daniel Ochman es licenciado en Ciencias y magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad de Chile. Además, es doctor en Economía en la Universidad de Harvard. Cuenta con una amplia experiencia académica. Fue profesor asociado de Harvard Kennedy School, integrante del comité honorario del programa PhD de Política Económica del Gobierno de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como profesor asociado en la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile y también integró el Centro de Conflicto y Cohesión Social COES. Entre el 2017 y 2020 fue vicerrector para Asuntos Económicos y de Gestión Institucional de la Universidad de Chile. Fue consejero de Corfo Innova entre el 2014 y 2018 y consultor de proyectos en diversos organismos del Gobierno de Chile. En abril del 2022 fue nombrado como vicepresidente del Banco Estado. Luego, el 3 de abril del 2023, asumió como presidente de la entidad de la cual aún es presidente. Bienvenido, Daniel. Y por último, Andrés Saller es profesor asociado en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad SNEP 2022-2027, del Consejo Estratégico Know-How y del Comité de Empresas Estratégicas de la Defensa. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es consultor del Banco Mundial en temas de economía e innovación, política, científica y tecnología. Aprendizaje en torno al trabajo, uno puede tener distintas miradas. Uno puede tomar una perspectiva de qué es lo que significa aprender en el trabajo, de la perspectiva de la perspectiva de una persona, de un trabajador o una trabajadora. O qué es lo que significa desde el punto de vista de la organización, o incluso desde el país. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país para que haya, qué sé yo, mejor aprendizaje a partir del trabajo? Eh, la idea que me gustaría desarrollar un poco es a nivel de personas. Yo pienso que en el mundo actual, ¿no? Este mundo que es un mundo
no solo de una revolución tecnológica, es de una revolución tecnológica incesante, en donde la cantidad de innovaciones relevantes que tenemos por unidad de tiempo es la más alta de la historia, pero por lejos, es exponencial. Antes que se había un invento cada 10 años, el fax, lo que fuera, ahora es una cosa que va a otra escala. Y de manera paralela a eso, y desde hace algún tiempo también, hay también una generación de conocimiento muy vinculado con la accesibilidad al conocimiento, mucho más democratizada, qué sé yo, que también es exponencial. Entonces estamos en un mundo de una revolución constante tecnológica en donde no alcanzamos ni siquiera a entender lo que está pasando y afecta nuestras vidas. Un ejemplo de eso podría ser la inteligencia artificial generativa que empezó hace un año y que claramente va a ser una revolución que va a afectar muchos ámbitos de la sociedad. Y por otro lado, este conocimiento que es tan accesible y, tan, y que se va incrementando además de manera exponencial. En ese contexto, eh, lo que yo creo que a nivel de las personas, la principal habilidad que le hace falta a cualquier instancia de formación o de educación, y estoy hablando desde la casa hasta el escolar y hasta la superior, es probablemente una habilidad que no está muy desarrollada, que tiene que ver precisamente con aprender a aprender. Vivimos en una sociedad en donde eso pasa a ser una necesidad imperativa en muchos ambientes de trabajo. Esto cambia, por supuesto, dependiendo de la industria, si es un servicio o no es un servicio, si es una labor, pero eso creo que es una fuerza que esa idea de que necesitamos aprender a aprender desde chiquititos hasta grandecitos es una cosa que es una primera cosa que me gustaría profundizar. Y la segunda es a nivel no de las personas, sino que más bien de las organizaciones. eh, es la idea de que tenemos que empezar a pensar en las empresas como comunidades de innovación y aprendizaje. Y eso es algo que también no es algo que estemos haciendo demasiado, por lo menos, no a nivel sistémico. Eh, sobre el primer tema, el tema del aprender a aprender, si uno piensa un poquitito en lo que significa aprender en el trabajo a través de la historia, eh, claro, hay una idea como que ahora le pusieron color porque le ponen un nombre como bien rimbombante, que es la idea como de learning by doing, ¿verdad? Pero en realidad, eso de aprender en el trabajo, si uno lo piensa, o sea, no sé, esto es como, en la prehistoria probablemente se aprendía cualquier labor. En el extremo, si uno piensa, o tal vez en una versión como más idealizada, si uno piensa en lo que era el aprendizaje de los oficios en el medioevo, el taller, el aprendiz, qué sé yo, ese sería como un estereotipo de esa forma de aprendizaje, que es una forma que sigue vigente, que es un tipo de aprendizaje asociado con el hacer las cosas. Con el tiempo, sobre todo después de la revolución industrial, uno tiene otras formas de aprendizaje, en donde hay un conocimiento técnico que hay que traspasar y que hay que certificar, y el rol de la universidad o de otro tipo de instancias de formación formal pasa a ser importante. Se masifica la educación, se masifica la educación superior, se masifica, en fin. Y entonces uno estudia una carrera y hace, no sé, pues 40 años no estudia una carrera y no necesitas estudiar mucho más. Así toda tu vida profesional en base a lo que estudiaste. Y hoy día es un contexto en donde el conocimiento va quedando obsoleto, por lo menos en distintos ámbitos. Yo creo que hay una exageración un poquitito con eso, pero sí es cierto. O sea, piensa un médico que no está al día, o piensa en un programador que no está al día, y así. Hay un nivel de obsolescencia tan importante que ya no te sirve, tienes que seguir aprendiendo en la vida. Eh, y ahora, bueno, ya el tema creo que ya que llega como un nivel de otra escala, cuando uno empieza a tener a disposición de cualquier persona que esencialmente sepa hablar o escribir, la posibilidad de usar herramientas como la inteligencia artificial, que ahora con el lenguaje natural soy capaz de usar todo este poder de procesamiento y de aprendizaje profundo, le dicen, yo no sé qué tan profundo, pero que te permite apoyar el trabajo con este tipo de herramientas. Y por lo tanto, entonces tienes una persona, estoy pensando, por ejemplo, una persona que está trabajando en el banco,
van a cambiar el sistema para atender, qué sé yo, a los clientes y me tengo que meter en la capacitación y ese aprendizaje, ciertamente, más en la línea, digamos, de entre aprender en el trabajo y aprender a partir de una certificación, aprender cómo se usa este nuevo sistema y la organización hace un tremendo esfuerzo para generar ese tipo de aprendizaje. Eh, y además es importante que ocurra a nivel sistémico porque se va a apagar el sistema antiguo, entonces todos tienen que aprender. Y de repente llego y me doy cuenta que hay otra cosa nueva. Estoy aprendiendo esto y ahora llega la inteligencia artificial y resulta, ¿no? Un caso de uso importante para la banca, por ejemplo, tiene que ver con cómo yo, a partir de un motor de búsqueda generativo al interior de la organización, puedo buscar en la organización una manera de darle un servicio al cliente que sea coherente, que sea homogénea, qué sé yo, usando este tipo de herramientas. No termino de aprender lo que estoy implementando y tengo que y entonces, eso te lleva a pensar un poquitito, bueno, por un lado, en la necesidad de el estar aprendiendo constantemente en la organización, pero por otro lado, en cuáles son las barreras para ese aprendizaje. Y eso es algo que podemos profundizar más adelante. Yo siempre creo que hay como dos visiones del aprendizaje, y yo creo que esto es cierto a todo nivel. Cuando uno aprende a nadar, uno traga harta agua. Y no quiere ir a el cabro chico no quiere ir a la segunda clase de natación porque tragó caleta de agua y casi se ahogó y fue súper difícil. Y al día siguiente, ya, papá llega y o la mamá y lo apoya y lo va logrando y finalmente después logra nadar, ¿verdad? El niño y cruza el estrecho Magallanes y es poderoso. El aprendizaje te hace poderoso, pero es un proceso bien doloroso. Es un proceso incierto en donde me puedo ahogar. Y eso a mí me pasó en muchos ámbitos. Por supuesto, nadar, en aprender a andar en bicicleta con los porrazos, y también me pasó mucho en la universidad. Me terminé yendo bien en la universidad, pero la verdad es que al principio estaba súper agobiado, súper angustiado con él. Y entonces hay un dolor asociado con aprender. Eh, 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 También está la otra visión de que aprender está asociado con el placer. De hecho, espacios como este ayudan a empujar esa frontera. Por ejemplo, en el ámbito académico, otra parte importante de mi vida, si tú no tienes una curiosidad y un placer por aprender, entonces esa no es tu carrera. Ese es en el extremo, donde aprender es tu pega. ¿Ah? Y en ese caso, la curiosidad, la posibilidad de sorprenderse, el hecho de atreverse a hacer algo también pasa mucho por tu autoestima, porque tienes que atreverte a hacer algo que no sabías en qué va a terminar y confiar que eso va a terminar de buena manera, que voy a lograr aprender a nadar, a andar en bicicleta, a aprender física o lo que sea tiene un lado positivo. Entonces, fíjate, en la organización está este trabajador medio angustiado, cambiando su manera de funcionar en su cotidianidad, en su trabajo súper concreto día a día, y ya tengo una exigencia de aprendizaje nuevo. Entonces, el desafío por la organización es cómo hago para que mis trabajadores tengan alitas, ¿ah? Más o que se puedan meter a aprender a nadar un estilo nuevo sin tener que ahogarse, sin tener que estar efectivamente angustiándose con esta demanda de innovación vinculada con esta transformación tecnológica permanente y otras fuerzas y qué sé yo. Y ese es un desafío bien grande y que, bueno, podemos hablar de esto un poquitito más adelante. Tú me paráis cuando queráis que me pare, yo creo que ya he hablado harto. Súper. Y ese es un desafío grande. ¿Cómo transformo una comunidad como una empresa o una organización en una comunidad en donde el aprendizaje es parte de la cotidianidad, parte de la estructura de mi pega, es parte de los incentivos que tengo, es parte de mi día a día, sin que eso se transforme en un sufrimiento, en un agobio, entendiendo que es una necesidad de cambio inevitable? Muchas gracias, Daniel. Oye, si alguien queda con preguntas, dudas o reflexiones, la idea es que escaneen ese código y le llegan a la organización las preguntas, entonces así podemos interactuar entre todos, ¿ya? Muchas gracias, Daniel. Yo quedé con una pregunta, así que después te la voy a volver. Andrés, y un poquito como desde tu visión de la innovación, desde la academia, ¿cierto? El lugar que estás ahora, ¿qué relación o qué vínculo hay entre los desafíos de innovación de las empresas y el aprendizaje en el trabajo? Un poquito cómo potenciar ambas dos cosas.
Gracias por la pregunta. En primer lugar, yo también me uno a los agradecimientos por participar de esta conversación y de esta instancia que lo encuentro, como decía Daniel, es un espacio donde el aprendizaje es placentero. Y creo que tenemos que pensarla mucho más desde ese lado que del lado del sufrimiento, que creo que tiende a ser un poco más. Y la verdad es que la invitación que me hicieron me hizo pensar harto. ¿Ah? Yo, por un lado, me he dedicado a apoyar desde lo público, las políticas públicas, un poco cómo ayudar a que las empresas innoven más, la relación entre la universidad y las empresas, eh, y el rol del Estado. Y por otro, en la universidad, un poco enseñar estos temas y el tema del aprendizaje. Y la conexión no la había hecho mucho, la verdad. Eh, y, mm, entonces, antes de entrar al tema de innovación, un par de reflexiones que le di vuelta al espacio como de aprendizaje en las organizaciones y cómo se relaciona con innovación, es que al menos en lo que me ha tocado ver a mí, el tema del aprendizaje, generalmente tengo la impresión de que está asociado a cosas que pasan afuera de la empresa. Y uno lo asocia más a capacitación muchas veces. Entonces, el aprendizaje típicamente pasa en la universidad y en el colegio, eh, y uno necesita cosas nuevas en la empresa y uno piensa muchas veces en externalizarlo, contratar con una capacitación o hacerlo más in-house. Pero claro, el aprendizaje, como también lo estaba comentando Daniel y se lo escuché a Connie Achurra recién, ¿ah? O sea, finalmente un espacio que pasa durante el trabajo eh, y es el principal tiempo de aprender, pero yo tengo la impresión de que no lo pensamos así. Y entonces las empresas en su gran mayoría tengo la impresión de que pueden dar o no espacios de aprendizaje, pero están poco pensados a mi juicio. Por lo tanto, yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con cómo empezamos a pensar el lugar de trabajo y las empresas en general como un espacio para dar, digamos, para dar esta cabida al aprendizaje y cómo eso le puede servir a la propia empresa. ¿Ah? Que es una cosa que no tiene exactamente que creo que me preguntaste, pero que es una cosa que me dio harta vuelta y me pareció importante porque tiene que ver con lo que quiero comentar ahora, que tiene que ver con la relación entre innovación y el aprendizaje. Y es que, así también como comentaba, hoy día tenemos un montón de desafíos eh, y que se siente que están más acelerados y como que nos pasan por arriba. El tema de la transformación tecnológica es una cosa impresionante, y que a muchas empresas y personas les genera hasta angustia, digamos, de cómo sumarme a esto o al menos no quedarme fuera. ¿Ah? Pero además el cambio climático, creo que no sabemos cómo agarrarlo bien. Nosotros tuvimos una crisis social y de salud en Chile. Se nos llenamos de desafíos y hacer las cosas igual no puede ser, no, digamos, ya no es algo que no es posible. Y hacer las cosas distintas implica sí o sí innovación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empujas eso? ¿Y cómo se relaciona con el aprender? Y ese imperativo de innovar, yo creo que todavía es algo que no nos damos mucho cuenta, o si nos damos cuenta, todo está en el discurso. Eh, y entonces y es un desafío para las empresas. Y en Chile todavía, y ahí lo conecto, se innova poco, y creo que tenemos un desafío enorme de que las empresas piensen esta forma y las organizaciones, de hacer las cosas distinto y cómo, por lo tanto, se transforma en una decisión de innovación. Innovar, como lo decía también Connie hace un rato, o reinventarme o adaptarme, implica experimentar, implica equivocarme y dar esos espacios para equivocar contra cara de innovar. O sea, y por lo tanto, de alguna forma que digamos, están, a mi gusto, íntimamente relacionados. O sea, si es que si que tú quieres innovar y no das espacio para innovar, que significa hacer estas cosas distintas y a equivocarte y a experimentar, eh, yo creo que es parte de los motivos por los cuales en Chile todavía no vamos poco. ¿Ah? Que separamos estos temas, no los consideramos como parte de lo mismo y por lo tanto, la relación entre las dos cosas para mí son dos caras de la misma moneda, de una forma u otra. Y yo solo quería como dar tres cosas que me dan vuelta, que me han dado vuelta a mí estos días pensando en esto, en un poco qué es relevante para empujar ambas cosas. ¿Ah? El aprendizaje, los espacios para aprender, de forma de que las empresas puedan, yo creo, tener una posibilidad de adaptarse a estos cambios, de empujar los cambios incluso que tenemos en Chile. Una tiene que ver con, ya lo dije, pero es dar físicamente, monetariamente, humanamente espacios para que esto pase. Eh,
y esto yo creo que se ve a nivel, o sea, tiene que estar hasta a nivel de directorio, ¿ah? De que desde arriba el tema de aprender, el tema de poner metas que tienen que ver con no simplemente hacer más de lo mismo, que esté muy bien, más en el sentido no negativo, sino que hacer más, sino que cómo nos adaptamos a los cambios implica que desde arriba hayan metas, KPIs, que se llaman estos como indicadores, ¿no? De éxito de la empresa relacionado con el aprender. Y eso implica también sacar el aprendizaje de estas cosas afuera y meterlas adentro. Eh, no sé, estaba conversando el otro día con Francisca al respecto. Hay empresas en las cuales el aprendizaje podría pasar a ser parte o sea, espacio competitivo o espacio como de valor que generan las empresas. Los supermercados, por ejemplo. ¿Cómo no ocupar el supermercado como digamos, un espacio, no solo aprendizaje para hacer mejor las cosas en el supermercado, pero de que la gente, de un espacio de aprendizaje para el que va al supermercado, de sacarlo del espacio propio simplemente del trabajador y de aprender sobre la trazabilidad de los productos, de dónde vienen digamos, lo que estoy comiendo, de qué me sirve y qué no. Creo que es una cosa interesante. Y empresas que, me- que, que meten el aprendizaje y el espacio de hacer las cosas distintas en el tiempo, son empresas que van a terminar innovando más. Em, incluso uno podría hasta poner sellos de repente, como se ponen los sellos de calidad, también en empresas que ponen esto como parte de este tema. Entonces, meter el tema de la innovación y el aprendizaje en la visión y en la teoría, en las metas de la empresa, y no solo a nivel de capacitación, yo creo que puede ser un cambio importante. El otro punto que quería dar yo era, para esto, una cosa que yo encuentro que es súper importante y que no es lo mismo, es la importancia de generar confianza en un espacio que tenemos una sociedad absolutamente desconfiada. Yo creo que el dar no solo dar tiempo, algo de dinero, pero generar confianza para que la gente pueda equivocarse, es algo que no es automático y que yo no sé muy bien cómo se hace, pero que es algo que es re importante hacer. Y el dar estos espacios de confianza, de nuevo, te permite atreverte a experimentar. Si eso no pasa, tú puedes poner recursos, puedes poner espacios, pero la gente no se va a atrever a hacer cosas distintas y los equipos son re importantes cuando hay una sociedad bien homogeneizante. Hay alguna empresa que yo conozco que ha tratado eso con sus trabajadores. Hay una empresa que conozco hace un tiempo que se llama Converplast. Y lo han hecho varias empresas que, por ejemplo, buscan que muchos de los problemas que ven en la empresa, pedirle a los trabajadores que las saquen arriba y arman espacio y le dan tiempo a que hayan concursos de ideas de cómo mejoro yo mi empresa y se reconoce el logro en ello y por lo tanto te da espacio de que el atreverte a decir cosas que pueden no resultar, pero sí va a generar valor a la empresa y necesita ese espacio de confianza. O sea, lo último a mencionar, que es una cosa que tiene que ver con en realidad lo que estamos haciendo en la universidad, que le estoy dando vuelta, es que una cosa es aprender, uno tiende a pensar que el aprendizaje es individual. Y cuando uno empieza la capacitación, típicamente es individual también. Hoy día la Diego Portales, esto es un poquito de automarketing, estamos armando una mención en emprendimiento y liderazgo en equipo, en que estamos apoyando los últimos años a los estudiantes como a aprender a ser ingenieros comerciales desde hacer proyectos, pero donde el aprendizaje, y esto es lo más desafiante, no es individual, sino que es en equipo. Y yo creo que sabemos re poco de cómo, porque la idea de tener equipos motivados, productivos, innovadores, eh, eh, uno lo quiere hacer, lo trata de llegar en forma intuitiva, pero hay pocas herramientas, creo, yo conozco pocas, que te ayuden a no solamente aprender individualmente, sino aprender en equipo. Y ahí, en otras partes del mundo se hace mucho más, y uno de los elementos que hemos aprendido en este espacio es una cosa que se llama, que se conoce, pero es el diálogo. No sé cuántas veces le ha pasado a ustedes que están en reuniones de trabajo, en la cual generalmente las reuniones de trabajo son, especialmente si hay más de 4 personas, en que cada persona tiene algo que decir, dice algo, eh, y después uno va pensando todo el rato lo que quiere decir, para decir algo inteligente o no quedarse callado. Y finalmente la construcción entre todos es harto más difícil que cuando tú te das un espacio, primero para no decir algo inteligente necesariamente y para escuchar al resto. El diálogo tiene que ver con porque requiere de tiempo, dar espacio, no solo para decir, sino también para escuchar. Y eso no sabemos hacerlo. Y entonces el aprender y el dar espacio para aprender en equipos y el tener herramientas para eso, yo lo considero súper importante para un poco para expandir esta posibilidad de aprender en el trabajo, y está muy relacionado a tener equipos más productivos y terminen innovando, porque vas a aprender de otros y poder experimentar con otros, que lo hace mucho más valioso que hacer individualmente.
Muchas gracias, Andrés. Muy interesante, como las condiciones quizás. Ay, ahí mira, unos fans. Tengo fans familiares, no, eso es para los blancos, son para los blancos. Fan familiar, sí. No, pero muy interesante. Em, volvamos después de eso, un poco como qué condiciones, cómo generar condiciones para que esto suceda, ¿cierto? Y entender ese rol. Sebastián, y un poquito desde ustedes que les toca acompañar quizás procesos de innovación en empresas, organizaciones, ¿cuándo estamos frente a experiencias que fortalecen o que favorecen un poquito la innovación o el aprendizaje en el trabajo? Y quizás cuéntanos algunas como casos más concretos en Chile que les ha tocado ver. En Colombia también han estado, pero quizás ¿dónde has visto que esas condiciones están? Un poco cómo son. Sí. Súper. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Francisca, Magdalena. Connie, soy como tu groupie de ahora en adelante, así que al igual que Andrés. Mira, lo que nosotros hemos ido como entendiendo, aprendiendo desde el mundo más corporativo, quizás tomando algunas palabras de Andrés, es que muchas veces las capas, ¿no es cierto?, de las gerencias dicen, en esta empresa la innovación es el pilar es estratégico del futuro. La segunda pregunta es, ¿cuánto es el presupuesto para esa innovación? ¿Cuántas personas están dedicadas a esa innovación? Y resulta que es prácticamente cero. Cuando nosotros nos decimos, bueno, ustedes se toman una cervecita en la tarde y se ponen creativos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay una declaración sistemática, estratégica sobre esa declaración. Y yo creo que el gran desafío de las empresas está en el conocimiento. Por tanto, ese debe ser el elemento central. Y si las compañías logran poner el conocimiento en el centro, eso les va a permitir generar mayores herramientas de competitividad, ¿ya? Y quisiera mezclar el elemento de competitividad con elementos de creatividad. El elemento competitivo en el futuro probablemente va a estar en el conocimiento, porque la tecnología probablemente, sin ponernos catastróficos, ¿no es cierto?, va a reemplazar muchas de las tareas que generan poco valor. Por lo tanto, el desafío tiene que ver con cómo vamos a crear valor en las compañías y cuál es el conocimiento que va a generar ese nuevo valor, porque muchas de esas otras tareas van a ser reemplazadas, ¿no es cierto? Y aquí la política pública va a tener que definir cuál es el momento, ¿no es cierto?, para reemplazar personas por tecnologías, con el costo que eso implica en el corto plazo, pero también con el costo que eso implica en el largo plazo. Y respecto de los temas creativos, muchas veces hablamos como del potencial creativo. Y el potencial creativo tiene que ver con hartos elementos. Y uno de ellos tiene que ver con el conocimiento. Porque mientras más conocimiento tenemos, más cosas podemos imaginar a partir de ese conocimiento. Significa que si nuestro conocimiento es muy bajo, lo que podemos imaginar va a ser muy bajo también, o ya va a haber sido descubierto o inventado por otros. Entonces, si nosotros tenemos mayor conocimiento, por lo tanto, mayor aprendizaje para generar ese conocimiento, vamos a tener mayor potencial creativo. Y lo que viene después es que vamos a imaginar a partir de ese conocimiento y después cuál es el juicio que vamos a hacer de esa mezcla, porque no todas las ideas son buenas, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer juicio a las ideas, porque después viene el mundo del diseño, que es el mundo en el que yo me desenvuelvo, porque las ideas son abstractas, ¿verdad? Y el diseño es concreto. Y las buenas ideas necesitan expresarse materialmente, porque si no simplemente no existen. Y eso tiene que ver con promover el emprendimiento, ¿no es cierto? Que las ideas en el fondo realmente existan. Entonces, el primer pensamiento tiene que ver con decir, el elemento competitivo para que las empresas existan en el escenario futuro tiene que ver con el conocimiento y la creatividad va a ser un elemento central para que ese conocimiento se traduzca en expresiones concretas, ¿ya? Porque si no, simplemente vamos a morir en la rueda. Y algunas experiencias, por ejemplo, en el mundo minero, tienen que ver, tomando quizás también, Andrés, tu ejemplo de cómo incorporamos a las empresas. Desde el corporativo, súper lindo, probablemente en Alonso Córdoba o en una calle del sector, ¿no es cierto?, Oriente, los ejecutivos toman decisiones para que sus trabajadores aprendan. Pero muchos de esos aprendizajes están desvinculados del terreno. Entonces, transformación tecnológica, le compraron a todos los viejos mineros, ¿no es cierto?, iPads, check, todos los formularios de capacitación sobre seguridad en el iPad, pero no sabían que en la mina no había Wi-Fi, no sabían que los viejos tenían casco, lentes de seguridad, guantes, entonces no funcionaban los iPads, no había señal y los trabajadores no sabían lo que estaban leyendo.
porque era una tecnología muy sofisticada para ellos. Entonces lo que pasa muchas veces con el indicador es que el indicador dice cantidad de horas que entregamos de formación a los trabajadores. Y el scorecard o el bono se paga. Pero no se preguntan muchas veces qué es lo que aprendieron, porque aprendieron bien poco. Entonces tú tienes el PBL o el Project Based Learning, que es muy distinto a la instrucción o el mandato que tiene un corporativo que paga las bonificaciones porque cumpliste el indicador. Entonces, ¿cómo logramos? Desde el diseño, hacer elementos concretos que realmente logren capturar la experiencia de los trabajadores, ¿no es cierto?, en los terrenos en los que se hacen esos trabajos. ¿Cómo logramos aumentar el potencial creativo que da mayor grado de competitividad para el escenario futuro? ¿No es cierto? Y aquí hay elementos de curva de valor y conocimiento, porque los trabajos que van a tener menos habilidades, ¿verdad?, son los que se van a pagar menos, ¿cierto? Y eso va a ser insostenible en el escenario futuro. Y muchos de los autores sobre escenario futuro hablan de lo que se llaman los meta skills, respecto de cuáles son las habilidades nuevas. Y la técnica cada vez baja menos porque va a estar resuelta. Y el desafío es sobre empatía, el desafío es sobre capacidad de observación y comprensión del entorno. Esos son los elementos que vamos a tener que empezar a incorporar como aprendizaje. Entonces tú tienes diseño, aprendizaje y empatía respecto a lo que viven los trabajadores. Y nosotros lo vivimos de manera muy dura muchas veces, porque ganarle al indicador es muy difícil. ¿Por qué lo voy a tener que hacer yo si mi indicador va a caer? ¿Y quién va a decir en esta compañía? ¿En dónde vamos a poner el presupuesto en el eje estratégico? Y que sea coherente para poder cumplir ese resultado, incluso sacrificando un resultado de corto plazo. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil para la estructura, que me imagino que en el mundo público eso es brutal, porque tú tienes en 4 años que cumplir un indicador. El indicador son votos, ¿no es cierto? Pero bueno. No sé si Daniel, ¿quieres una reacción frente a lo conversado? Tenemos preguntas ya, por si acaso, pero no sé si quieres reaccionar un poquito a esa conversa. De todas maneras, a ver, mira, eh, me quedé pensando en esta idea de las barreras al aprendizaje, en un contexto en donde el mundo te demanda innovar y aprender. Hay muchas, digamos, pero la más profunda probablemente es cultural, ¿ah? Pero en línea con lo que está diciendo Sebastián, la principal barrera, y también lo que estaba mencionando Andrés, la principal barrera que tienes para hacer procesos de aprendizaje tiene harto que ver con que las empresas tienen que controlar, ejecutar, coordinar, procesar, y todo eso está en una lógica bien distinta que esta, que la que se requiere para aprender, etc. Eh, y, y entonces la supervivencia de una empresa, por ejemplo, una empresa de servicio, un banco, tiene un montón de procesos. No solo tiene procesos y tiene necesidades fuertes de coordinación, sino que tiene además imposiciones normativas. Tú no podías hacer este proceso como se te dé la gana, aunque sea creativo, choro, innovador, tenés que hacerlo de una cierta forma o si no te van a multar. Entonces hay muchas restricciones que tienen que ver con el business as usual, con el hecho de tener que generar, producir y además, eso típicamente en empresas que tienen un nivel importante de operación, eso te come el tiempo de manera, o sea, más allá de las horas que tienen laborales en el día los trabajadores y los gerentes. Entonces estáis con incendios que son incendios de operación. Entonces el espacio que tienes para innovar y para aprender es un problema bien grande cuando tienes una demanda muy fuerte asociada con la cotidianidad, con entregar un servicio, con entregar resultados, con entregar un producto día a día. Y entonces ese es un desafío bien grande. Y Andrés mencionaba, ¿cómo hago para que efectivamente, teniendo en cuenta que tengo el BAO, el business as usual, la necesidad de controlar, y además eso está típicamente asociado con una forma de organizarse que está burocratizada, es vertical, etcétera, que no es muy propicia para aprender. Entonces, ¿cómo hago para ordenar en una organización estas necesidades? El tener que producir, el tener que ejecutar, el tener procesos
que están normados, etcétera, van a seguir siendo parte de lo que muchas empresas tienen que hacer, pero por otra parte, así como para sobrevivir necesito hacer esto bien, necesito ejecutar bien, para sobrevivir ahora también necesito innovar. El tema de la innovación es un tema de supervivencia Claro. también. Entonces, ¿cómo hago para que esa parte, ¿verdad?, pase a ser parte del business as usual? ¿Cómo Claro. hago para generar espacios dentro de la organización que me permitan hacer eso? Sí. Voy a dar un par de ejemplos. Ya, a ver. En sucursales, por ejemplo, que es una cosa que tal vez no está muy presente, se generó una práctica que tiene mucho que ver con lo que con las reuniones clínicas en los hospitales, que son, yo creo, espacios de aprendizaje en donde hay mucha horizontalidad, en donde, mira, me pasó esto con el paciente, ¿qué pensáis tú? ¿Qué sé yo? Y todos los miércoles, en la tarde, hay una media hora en donde efectivamente todos los trabajadores pueden efectivamente ir levantando cuáles son los temas, los problemas, y eventualmente ir escalando las necesidades de innovar en ciertos procesos, mejorar ciertos procesos. Es un ejemplo como bien concreto. Y así hay también varias empresas que hoy por hoy están encontrando maneras de alguna forma, exigirle, que es una cosa bien compleja también, a sus trabajadores que le dediquen cierta cantidad de tiempo al aprendizaje. Claro. Y sabéis que los viernes de 2 a 3, o qué sé yo, de 12 a 1 es aprendizaje. Pero eso es difícil de gestionar. Entonces yo creo que ese es un desafío bien grande. ¿Cómo Desafío, integrarlo a este día a día? en el fondo? exactamente. Y ahí hay un tema también que tiene, o sea, en el fondo, tengo estos contextos donde necesito aprender, donde necesito innovar, y está asociado con una lógica y con una productividad que se organiza muy distinta que la lógica asociada con el rendir en la línea, si tú quieres, Claro. y tengo que ser capaz de compatibilizar eso. Y entonces hay un tema también muy potente ahí, que es un desafío para los liderazgos, que lo mencionaban tanto Sebastián como Andrés. Tengo que tener líderes distintos, tengo que tener líderes que sean capaces de integrar estas distintas dimensiones de la supervivencia. Y una pregunta quizá, antes te doy al tiro la palabra Andrés, pero una pregunta como para cerrar ese punto, porque claro, mencionaste a los líderes, finalmente las personas somos las que estamos dentro de las organizaciones, ¿cierto? Con nuestras fortalezas, nuestras limitaciones también. Entonces, ¿cómo o ves relevante en el fondo aprender sobre nuestras propias capacidades, sobre nuestras fortalezas como liderazgo, que de alguna manera ponen al servicio sus fortalezas, sus capacidades a un equipo más colectivo, ¿cierto? Porque si no las sé, si no soy consciente de esas limitaciones, muchas veces les pasa a los directores, líderes que pueden tener toda la motivación del mundo, pero que también son personas y tienen temores o tienen... entonces, ¿cómo eso en el fondo, ese aprendizaje más de tus propias fortalezas o de tus propias limitaciones puede ponerse al servicio de un equipo, de un colectivo? Lo que pasa es que yo creo que en un mundo como el de ahora, en donde estudiaste una buena carrera y crees que eso te da una cierta seguridad, una cierta legitimidad, eso dejó de ser cierto. Y por lo tanto yo creo que el primer insight que tiene que tener un equipo que está liderando un proyecto, que está liderando una organización, es tener súper claro que no me la sé toda. Y que no solo eso, sino que tengo que, para poder efectivamente llegar a responder en un contexto además tremendamente complejo, donde tengo requerimientos políticos, requerimientos de servicio al cliente, requerimientos asociados con la innovación tecnológica, etcétera, tengo que ser capaz de escuchar mucho. Y eso es lo que dice Andrés, es tan importante. Entonces, yo creo que hoy día, si hay liderazgos que no son capaces de entender que vivimos en un contexto de tal complejidad y de tal demanda que básicamente tengo la necesidad de estar permanentemente escuchando al otro. Yo creo que ese es un concepto bien importante que levantó Andrés y que me parece bien que es fundamental. Aquí no podéis tener un liderazgo que, no, mira, yo estudié aquí y acá y por lo tanto esto es lo que hay que hacer. No, eso no va a funcionar. Entonces yo creo que ese es un tema que es bien importante. Hay como un insight esencial que tiene que ver con que no, yo no cacho cómo hacer esto. Yo estoy a cargo de este proyecto, pero no cacho cómo hacerlo. Hay una parte que yo no tengo idea cómo hacer. Vamos a tratar de resolver esto. Lo que tiene que hacer un buen líder en este contexto es ser capaz de identificar bien el problema, identificar bien la pregunta. ¿Sabes que tenemos este problema?
este es el problema que tenemos en este proyecto, no sé cómo resolverlo. Resolvamos el problema. Pero entonces es ser capaz de identificar bien cuál es la prioridad esencial, cuál es el problema esencial que hay que resolver, pero entender que la solución se va a construir de manera colectiva, con procesos que son probablemente distintos a los que se usaban anteriormente. O sea, creo que ese es Bien, tal vez el bottom line. ya. Bien, espérame, te voy a hacer una pregunta que viene del público y a ver si es que la sumas con tus ganas, que lo veo ahí como, por favor, quiero responder. Pero voy a hacerle, porque dice, para Andrés, en la empresa chilena, ¿cómo podemos asegurar que los gerentes y directores de las empresas aprendan? ¿Cómo incentivar esos indicadores de mejora? ¿Y quién quizás debiera asumir ese costo del aprendizaje, ¿cierto? Súmalo un poquito. Sí, no, yo creo que conecta con lo que yo quería decir, que era sumándome un poco, refraseando lo que estaba diciendo Daniel, que me parece a mí, digamos, súper potente. Yo creo que o sea, tengo la impresión de que una forma de decir distinto a lo que está haciendo Daniel, y voy a conectarlo con la pregunta también, es que no, en el fondo, nos come el corto plazo, en que las metas, los indicadores, el trabajo, está pensado como decía Daniel, el business as usual, y eso implica un poco llenar mi 100% de mi tiempo en hacer bien mi pega hoy. En lo que o incluso o en el margen cambio el fondo, pero estos espacios para aprender y para innovar, en el fondo son espacios que típicamente son además de este 100% del tiempo, y por eso muchas veces se toma como un costo pucha, además tengo que pensar en cosas nuevas, y la pregunta es cómo se hace ese espacio para que quizá decale un poco menos de tiempo al business as usual, y que haya un espacio, como tú le decías, por ejemplo, en el caso de estas reuniones los miércoles, que haya un espacio formal, y no solo informal, y que después la otra parte que yo voy a comentar, que llegue arriba, que es que el resultado sea relevante, termine siendo relevante para el negocio. Es bien importante. Entonces, el poder, yo diría, ¿cómo se logra que... ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo podemos asegurar Asegurar. que los gerentes y directores de Ah, las empresas aprendan? ¿Cómo incentivar los mira, indicadores hacia la mejora o a la sí. actualización de O sea, un yo creo, liderazgo más claro, desarrollado? yo creo que hay una diferencia, hay una potencial diferencia, y ojalá hubiera una, o después se alinee entre el mundo de la gerencia y el de los directorios, porque la gerencia tiene esta como llamado imperativo a las metas y a cumplir en el año, pero el directorio no necesariamente. La mirada, de mi punto, yo creo que lo relevante acá es cómo mezclas el business as usual, las metas de corto plazo, con necesariamente tener alguna mirada y meta de mediano plazo, que al levantar la mirada más allá de un año o 2 años, uno inmediatamente empieza a pensar en qué pasa en 3 años más. Uno empieza a pensar en las tendencias, uno empieza a pensar en el capital humano que tiene o la gente que tiene, uno empieza a pensar en la tecnología, y empiezan a aparecer metas o desafíos que no son los mismos que lo del año. Entonces, el poner en el directorio gente y indicadores, pero no es puros indicadores. Estoy muy de acuerdo que esto tiene que bajar, digamos, en acciones concretas y en miradas más creativas, etcétera. Pero es un punto de partida, a mi juicio, de que al final hace que el resultado de la empresa no solo dependa del corto plazo, sino lo sustenta en el mediano plazo, porque empieza a hacer cargo mucho más de los desafíos que tiene la empresa para adelante. Pues yo creo que es el tener necesariamente personas y miradas que mezclen el corto plazo con el mediano plazo, que lo considero esencial más por nuestro futuro, porque este país, en la mirada de corto plazo es impresionante. O sea, te corta cualquier aprendizaje, no toma un año. Claro. Entonces, si tú querís que tu gente haga cosas nuevas o que aprenda, y le estáis dando cuestiones que siempre a corto plazo, no hay ni un incentivo para que pase. Entonces, el atreverte a darte espacios para tener paciencia como empresa y conectarlo con objetivos, yo creo que es esencial. ¿Alguna reacción, Sí. Cristian? Oye, mira, Y otra pregunta que por ahí viene como sobre la Sí. narrativa en las empresas. No sé quién la hizo, de repente la haga directamente, pero súper. reacciona Mira, tú. como un par de, como de cosas. No tengo la respuesta, pero es evidente que en el mundo corporativo el aprendizaje no opera por mandato, ¿no es cierto? Tú puedes tomar un curso, ¿no es cierto? Entonces tú puedes tener una capa de capacitación, que es una capa
básicas necesarias, ¿no es cierto? Pero el aprendizaje profundo sobre los escenarios que vienen, yo diría que no viene por mandato, y esa es una pregunta que los directores se van a tener que hacer de manera muy profunda, porque van a tener que entregar los habilitadores para que ese aprendizaje suceda. El habilitador probablemente va a ser premiar el error, como típicos conceptos que conocemos de innovación. Lo segundo, hay un desafío respecto de la ambidiestralidad. Y las compañías van a estar obligadas a explotar su negocio y darle sostenibilidad presente, ¿no es cierto? Con las reglas del juego, las restricciones que tú ponías legales, los compliance, todo lo que tú quieras, pero hay una obligación de explorar mucho más profunda. Entonces, la obligación es explotar el negocio y mientras explotamos el negocio, explorar el escenario futuro. Porque las compañías que no se adapten a esos escenarios futuros o no anticipen ese escenario van a estar destinadas a morir, ya sea por factores medioambientales, factores tecnológicos, de legitimidad social para sus operaciones, y cada compañía la aprieta donde la aprieta, ¿no es cierto? Pero va a haber que anticipar ese escenario y eso es pura especulación a partir del conocimiento, ¿no es cierto?, presente. Luego van a tener que experimentar sobre esos escenarios, que es pura innovación. Y luego van a tener que gobernar eso, porque van a tener que tomar decisiones sobre los gobiernos corporativos para que ese escenario siga sucediendo. Y todo esto va a estar atravesado por aprendizaje, pero ese aprendizaje no es por mandato, es una obligación porque la Claro, competitividad va a dejar de existir. Y lo que decía Andrés, pero no esto termino, sobre lo colectivo o el trabajo en equipo, los desafíos de inteligencia colectiva tienen que ver con propósito común, foco, ¿no es cierto? Tienen que ver con competencias, que es el saber, y tienen que ir con compromiso emocional, que básicamente está conectado con propósito y tenerle cariño al trabajo porque hay un elemento movilizador social. Cada uno tendrá su moneda de cambio. A alguno le gustará el billete por el billete, a otro le gustará, ¿no es cierto?, la legitimidad, a otro le gustará la reputación, a otro le gustará el legado, pero en el fondo son esos elementos como bien claves respecto a lo que nosotros vemos. sí. No, y interesante porque quizás no es lo de ahora, es cómo lo miramos hoy día, pero si es que incorporamos que es más riesgoso no innovar, entonces quizás hay que incorporarlo, Es ¿cierto? que el corto plazo es muy maldito en eso, porque los indicadores, si tú ves Claro, en temas de conocimiento, los claro, resultados de conocimiento pueden venir en 8 años. ¿Ya? Claro, quizás puede meter I+D, ¿no es cierto? Pero 8 años es un plazo largo que hay que sí, sostener. sí, Pero yo coincido contigo, o sea, no sí. hacerlo probablemente es una Es, amenaza es mucho más mayor, riesgo, pero claro. cuesta verla. Oye, ¿hay alguna pregunta que De lidiar con las exigencias o sea, el movimiento en mí ha sido la forma de lidiar con la vida, con las diferentes exigencias de cada etapa de la vida. Porque partí estudiando historia en la universidad, entonces mi búsqueda permanente, si algo hay en una constante en mi vida, ha sido la inquietud y la curiosidad permanente por comprender desde dónde se mueve el ser humano, no cómo, sino desde dónde, cuáles son sus móviles. Entonces, en ese sentido, la historia, desde un punto de vista más intelectual, me permitió comprender, después de largas e interminables lecturas, llegar a la conclusión elevadísima de que el ser humano ha sido siempre el mismo. Esa fue mi gran conclusión después de muchas lecturas y reflexiones. Y desde que Es un mandato, es súper top-down. Pero el levantamiento, ¿no es cierto?, de ideas que son desde la operación propiamente tal, está súper bien la incógnita para que eso suceda. Pero yo te diría que hay mucha caricatura sobre lo comunal, sobre lo colectivo y sobre lo súper democrático. ¿Ah? Y yo personalmente creo que tiene que haber una mezcla entre un mandato, ¿no es cierto?, y la tarea hecha con todos los espacios para que eso suceda con la participación de los trabajadores. claro, porque si no se puede volver muy caótico también, ¿no? Como, A mí el caos me gusta, ya, pero tiene que tener un elemento, un vector. como un poquito más claro, mandato. Daniel, Déjame comentarte un par de experiencias recientes. Esta es una persona que está a cargo de equipos de desarrollo, de aplicaciones del banco, y muy curiosa, una mujer muy potente, y le dice a su equipo, ¿saben qué? Tienen que empezar a programar con ChatGPT, con Copilot, tienen que... estamos hablando de gente que se dedica a esto, o sea, ese es el ámbito de la tecnología. Reacción de los equipos. No, no, que la plata, no, no, tienen un mes que hacer esta cuestión y ahí vemos qué pasa. A las 3 semanas,
esencialmente lo habían incorporado en el equipo. Les pregunta entonces esta misma persona a su equipo, ¿qué tal? Primera conclusión, no puedo dejar de usar esta herramienta que aprendí a usar. O sea, esto ahora me resulta indispensable. Segunda conclusión, ahora me demoro medio día en algo que antes me demoraba 4 días. Entonces, creo que hay dos conclusiones. Una, efectivamente creo que es muy importante la visión del top management respecto de, pero que hay un liderazgo intermedio o medio alto, lo que sea, pero que tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a experimentar. Y si nos equivocamos, filo. Y entonces también este rol de estos liderazgos que son capaces de ver, antes incluso que el management, algunas cosas, y le echan para adelante con algún tipo de... Eso es muy importante. O sea, tú desde el punto de vista de la organización, necesitas empezar a tener liderazgos de esa manera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, llega una persona, le da una tarea, le dice, ¿sabes qué? Necesito saber básicamente la experiencia legal comparada en un cierto tema. He tenido una semana para hacer. Llega la persona a la reunión, cabro joven, esto fue hace como 3 semanas, y les pasa como un Word, sin presentación, qué sé yo. Entonces la gerente del área dice, ¿cómo hiciste esta cuestión? Dime la verdad. No lo hice con ChatGPT. ¿Ya? ¿Cuánto te demoraste? Media hora. Ahí tenía una semana para hacer la pega. El sugerente le dice, oye, pero ¿cómo si esta cuestión? Si te tenés que traer la cuestión en PPT y hacer una cuestión mucho más preparada, qué sé yo. Y la gerente le dice, así que veamos. Veamos qué pasó acá. Y llega a ver la cuestión. Súper bien. Y no solo súper bien, súper rápido, les permite llegar a una discusión de otro nivel. Entonces, ahí tenía un liderazgo que dice, súper bien que lo haya hecho así. Entonces hay que empezar, yo quiero enfatizar el tema de los liderazgos, la importancia que es tener líderes que le dan espacio, ¿verdad?, a este tipo de cosas y no las castigan, ¿eh? Y no están asociadas con la disciplina del colegio, o sea, que no, hay que tener un espacio. Entonces creo que hay un tema ahí muy importante con los líderes de los equipos, que tienen que estar muy permeados por este tipo de ideas de aprendizaje, de exploración, de experimentación. Y lo otro que quería mencionar, no sé si tengo tiempo, pero me pareció, porque esta fue una provocación que me hicieron cuando me invitaron, tiene que ver con, hemos estado hablando y muy enfocado en el tema del aprendizaje al interior de la organización y cómo eso está fuertemente ligado a la innovación, a los desarrollos tecnológicos, a los cambios, qué sé yo, sociales, climáticos, lo que sea. Creo que también es importante pensar el rol que pueden tener las organizaciones hacia afuera, cómo habilitan el aprendizaje, ¿verdad?, fuera de la organización. Y voy a dar un par de ejemplos acá también, cortito. Nosotros nos tocó este año en Banco Estado implementar el bolsillo electrónico familiar, que es una innovación de política pública bien potente, asociada con la entrega de un beneficio en especie, un bono para comprar alimentos a través de la cuenta RUT, que es un beneficio digital para millones de personas. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Estos bonos los recibían gente de distintos, más bien de estratos socioeconómicos bajos y muchos de ellos adultos mayores, que nunca habían usado la app. Y para usar este beneficio había que esencialmente usar la app. Si llegaban a las sucursales a decir, enséñeme cómo usar la app, enséñeme cómo... Y básicamente los trabajadores de las sucursales se transformaron en educadores digitales de este segmento, ¿verdad?, de personas que no estaban acostumbrados a trabajar digitalmente, etc. Entonces, eso creo que es bien interesante, el hecho de que el propio avance, la innovación de los servicios está llevando a que parte del servicio sea un aprendizaje de los propios usuarios. Otro ejemplo podría ser, en un determinado momento, un banco importante español decidió que no iba a tener más cajeros con manejo efectivo. Y eso significó 5 años de enseñarle a personas que habían hecho esto por décadas a hacerlo de otra manera. Entonces, esa es una forma es un aprendizaje vinculado con el servicio. Pero hay otra forma, y quiero mencionar otro ejemplo que me gusta mucho, que tiene que ver con el rol social que tienen muchas organizaciones y cómo eso puede estar ligado al aprendizaje.
Y esta es una experiencia de un colegio en una comuna popular de Santiago, en donde básicamente en asociación con una de las sucursales del banco se ha ido generando un programa de educación financiera. Esto es un colegio que va de primero a octavo básico y en donde básicamente los propios cabros más grandes se transforman en monitores de educación financiera de los más chicos y terminan graduándose de octavo todos con una libreta de ahorro, etc. Creo que también hay un rol muy importante de educación vinculado no solamente con lo digital y con lo financiero, en el caso que me ha tocado ver a mí más de cerca, sino que eventualmente con otros temas, el tema ambiental, etcétera, que tiene que ver con qué es lo que es la organización capaz de generar como aprendizaje hacia afuera de la Claro, organización, que me parece como que también, un aporte exactamente. total. Muy interesante y qué buenos ejemplos. Dale. Claro. Si no Dale, destaco Andrés. mucho lo que dijo Daniel de esto más de cómo este aprendizaje hacia afuera pasa a ser parte del negocio, además. O sea, no solamente, no es un acto altruista necesariamente, es parte de pasa a ser parte de la estrategia. Y cuando eso empieza a pasar esta cosa bien sinérgica en que no solo es el aprendizaje como tú hacia adentro, sino hacia afuera. Por eso me hace notable. Y pensar más cómo las organizaciones hacen eso con sus clientes o con los proveedores. En política pública hay un programa que ha costado empujar, que tiene que ver con cómo tú trabajas a mediano plazo con proveedores, les permites innovar y te compran las innovaciones y a través de eso tienes mejores proveedores, pero también tienes mejores servicios para ti mismo. Entonces es la misma lógica de mirarlo hacia afuera, pero no necesariamente por ejemplo, con los clientes, sino también con los proveedores o con otras, digamos, con otros, ¿cómo se llaman los? Se dice stakeholders, me cuesta decir la palabra en castellano. No, yo solo quería comentar un último punto, quizá a propósito de los liderazgos y lo que dijiste tú respecto al propósito, pensando de nuevo en la idea de cómo generar, que es un tema que digamos, le estamos dando vuelta harto, el aprendizaje en equipo y que sirve para este proceso, fundamentalmente para tener, y cómo el liderazgo puede ayudar a que eso pase. Uno de los temas, y que yo digamos, voy a simplemente un poquito repetir, pero la idea de cómo tú dentro de un equipo generas esta cosa de sentir, que me ha pasado pocas veces en la vida, pero cuando la sentí yo lo encuentro bien impresionante, que es cuando eres parte de un equipo y eres parte de algo más grande que ti, y tú te estás moviendo con otros en una cuestión que tú sentís que si tú no estás, la cuestión se mueve igual, y que claramente la suma es más que, o sea, todo lo que te está pasando es más que las partes, es una cuestión es bien potente. Yo lo pasaba antes en política un poco. Cuando tú ibas a un movimiento, a lograr un objetivo juntos, el lograr eso en un equipo, o sea, yo lo encuentro maravilloso, pero no sé bien, o sea, no sé bien cómo se hace, ocurre, y es impresionante cuando ocurre. Pero hay herramientas para eso, y la búsqueda, entre otras cosas, de un propósito común y dar la posibilidad de construir ese propósito común y de, por lo tanto, escuchar los intereses de cada uno de las personas del equipo, fundamental para construir ese propósito, porque como tú decías, hay gente que tiene más interés monetario, hay gente que tiene interés más desde el punto de vista, no sé, de logros personales o logros colectivos. O sea, tener esa claridad que implica confianza, por otro lado, que el otro tema que yo también tiré en un minuto, pasa a ser esencial para construir estos equipos motivados y que sean capaces de atreverse a aprender el uno del otro. Entonces, este tema como de búsqueda de confianza, propósito común y este espacio que cuesta construirlo, pero que yo creo que empezar a hacerlo de diálogo interno, creo que es esencial para, digamos, hacer que en el día a día esto se vaya construyendo. Yo creo que estamos, Maine. ¿Sí? Ya. Muchas gracias a nuestros invitados. Un aplauso. Buena conversación. Los pueden seguir a cada uno. Gracias al festival. Gracias, Fran.